fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Hola amigos y hermanos, ¿cómo están esta preciosa mañana? Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que el día de hoy vamos a tratarnos de un tema sumamente importante con el hermano Juan Carlos. Así es, Mariela, es un tema vital para cualquier persona. Y el tema es la salvación. El día de hoy vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué es la salvación? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿Y cómo podemos ser salvos? Así que, ¿qué les parece si empezamos? Juan Carlos, dinos, ¿qué es la salvación? Bueno, salvación se entiende por lo general como librar de algún peligro, ¿sí? Pero salvación en el contexto bíblico es mucho más amplio, ¿sí? Fíjate, Mariela, que la palabra salvación en el original griego y también en el hebreo, es tan amplio que incluso está relacionado o se lo usan para hablar de sanación también, de redención, de liberación, ¿sí? Todo eso está relacionado con la misma expresión salvación. Por ejemplo, mira, en el capítulo 9 de Mateo nos narra un evento que sucedió entre una mujer que tenía una enfermedad de hace 12 años y fue a buscar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta mujer, dice la Escritura que le tocó la borla del manto del Señor, ¿sí? Y miren lo que dice la Escritura. Léanos por favor, Mariela, el verso desde el 20 al 22. Mira, dice el 20: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa palabra que se dice salvación, miren cómo lo relaciona con la sanidad, ¿sí? Es que la palabra salvación en el contexto bíblico es pues, tan amplio, ¿sí? Que sabemos que es, por supuesto, la acción y efecto de salvar, la salvación. Y salvar, pues como hemos visto, está relacionado es sanar, es liberar, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta todo ese contexto, algunos pasajes, pero por el tiempo no nos daría para analizar todo. Salvación, ese acto y efecto de salvar, y salvar es librar a cualquier individuo de cualquier estructura que perjudique la integridad de aquella persona. Y eso precisamente trata el Evangelio. Entonces, así podríamos nosotros, dentro del contexto bíblico de toda la Escritura, ver lo que significa la palabra salvación. Muy interesante, pero bueno, a veces las personas se preguntan: bueno, yo estoy bien, yo estoy sano, Sí. yo tengo todo lo que necesito, yo ¿de qué voy a ser salvo? ¿Yo de qué necesito salvación? Y aquí es que viene la segunda pregunta, Juan Carlos: ¿de qué tenemos que ser salvos? Pregunta muy buena. Para eso tenemos que nosotros ir al origen de todo, el origen de la misma humanidad. Dice la Escritura en el libro de Génesis, donde están los orígenes del ser humano. En el capítulo 1 habla la Escritura en el verso número 26. Cuando Dios creó al varón y a la mujer,
sea, hasta el ser humano, hay algo interesante que él dice. Léenos por favor el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y el 27 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. El ser humano es el único ente creado que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios vivo. ¿Semejanza en qué? En ciertos rasgos de su carácter. O sea, el ser humano es el único que puede reflejar ese carácter santo de Dios, la justicia de Dios, incluso hasta el amor de Dios. Y dice la Escritura que todo fue hecho bueno, fue perfecto, fue en ese momento cuando Dios y el ser humano eran uno solo, hasta que un ente, un ser extraño en forma de serpiente tiene una conversación con la mujer. Y en el capítulo 3 dice así, en el verso 1, este ser extraño en forma de serpiente que comienza a hablar con la mujer, recordando que Dios le había dado la potestad de gobernar lo que él había creado con su autoridad, por supuesto. El ser humano solamente tuvo una prohibición, que no pudiera comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue lo único que le prohibió el Señor. Y de ahí él podía alimentarse de cualquiera de las otras plantas, de los otros frutos que él había creado. Hasta que tuvo este encuentro, se suscitó entre la serpiente y la mujer. ¿Y qué es lo que dijo la serpiente? Lee el verso 1 del capítulo 3, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Exacto. Verso 2 hasta y terminamos en el 5. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. Entonces, sabemos que la mujer fue seducida, engañada, y aceptó lo que le dijo la serpiente. En ese momento, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que la mujer dejó de confiar en Dios y confió en lo que le dijo la serpiente. ¿Sí? Entonces, algo pasó en el interior de ella. Al cambiar también sus pensamientos, ahora entonces ella vio el árbol codiciable, el fruto lo vio codiciable, lo deseó, lo tomó y lo comió. Y sabemos que ella se lo lleva a su esposo y le da también de comer ese fruto. Y entonces dice la Escritura que en ese momento se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces vemos después que Dios, sabiendo ya de antemano lo que había ocurrido, pero busca llamando al hombre, y el hombre estaba escondido con su mujer, estaban asustados, estaban con miedo. Por primera vez el ser humano tuvo miedo de su propio creador. ¿Sí? Una de las consecuencias que hubo a raíz de la desobediencia. Pero de eso, ¿qué más ocurrió? Dios le pronunció unas palabras
muy, pero muy, tan fuertes, o sea, tan importantes, que eso acarrea hasta el presente. Dice que, por ejemplo, a la mujer le dijo que pondrá enemistad entre ti y a la mujer, tu simiente, bueno, hablando con la serpiente, ¿verdad? Pero la mujer sabemos que le dijo que multiplicará en gran presencia sus dolores, y sabemos que el hombre pues también le dijo que tenía que ahora trabajar pues con más esfuerzo la tierra. Bueno, lo que ocurrió es que también la misma naturaleza se vino en contra del ser humano. Antes ellos disfrutaban del trabajo, pero ahora trabajar la tierra se hizo más problemático. Se hizo problemático porque antes todo era pero perfecto, y pues ahora el hombre pues se volvió en contra de su creador, y esa unión, ese compañerismo, esa amistad que tuvieron al inicio se rompió. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y la Escritura dice que nada inmundo puede estar delante de su presencia. Entonces el hombre y la mujer fueron expulsados de la presencia de Dios. O sea, en este caso fue el pecado de Eva al desobedecer la voz de Dios y escuchar a la serpiente, que hizo que esa relación tan hermosa que se tenía con Dios se rompiera. Así es. Eso entonces causó que el hombre perdiera esa unión que tenía con Dios. El hombre quedó destruido de la presencia de Dios. Y dice la Escritura que a raíz del pecado del hombre entró la muerte a la humanidad y también a la creación. Por eso que el ser humano tiene que morir a causa de ese pecado. Y esa inclinación a desobedecer a Dios, a hacer ahora su propia voluntad, porque eso es lo que ocurrió ahí. El ser humano ahora cambió el gobierno de Dios por su autogobierno. Ahora es el ser humano que se gobierna a sí mismo y se ha hecho Dios, siguiendo el ejemplo de Satanás, que es la serpiente, porque la serpiente se rebeló de antemano contra Dios y se hizo autónomo. Y el ser humano hace exactamente lo mismo, se vuelve autónomo. Claro, eso lo estamos viendo también actualmente, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Así dicen. Si tú te sientes bien, hazlo. Sí. Y definitivamente vemos cómo surgen filosofías, qué sé yo, como el feminismo, el machismo y tantas cosas que están haciendo más mal a la sociedad. ¿Por qué? Porque uno mismo está tomando las decisiones por su propia cuenta, por el egocentrismo, por el autogobernarse, por el ser el yo el que decido, yo el que pienso. Y esto vemos que tiene su origen en el huerto del Edén, ¿no? Ahí vemos el origen de todas estas filosofías, pensamientos humanistas tienen su origen en esta porción que hemos leído del capítulo 3 de Génesis. Y esto ha hecho que la humanidad cada día se vaya uniendo más y más y más. Y es enemiga de Dios a causa de esto. Por eso es lo que dice Romanos, dice que por el pecado de un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y ya dada esta situación, ¿qué le queda al hombre? O sea, ¿cómo puede ser salvo de esa muerte eterna? Ahora, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros tenemos que ser salvos de esa muerte eterna, ¿cierto? Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ser salvos de la muerte? ¿Cómo podemos ser salvos de ese castigo eterno? Tenemos que tener en cuenta también estamos bajo condenación. Sí, que estamos condenados. El ser humano está bajo la ira de Dios. Dios está irado a causa de esa maldad que se origina en la desobediencia del hombre a no dejarse gobernar por Dios.
Y como tú decías antes, pues de Sofía, ¿verdad? Pero también vemos a las personas que causan tanto dolor, tanto daño en sus propias familias, en sus propios hijos. Los hijos se vuelven contra sus padres. La persona común no obedece a la autoridad. Entonces vivimos en un caos, ¿verdad? Pero todo eso tiene origen ¿dónde? En el egocentrismo humano o humanismo, o como dicen muchos filósofos, le dicen la autoestima, pero no es otra cosa que una forma de encubrir el egocentrismo originado a partir de la caída del ser humano. Ahora, Dios debe juzgar la maldad y lo debe hacer. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo dice. Muchos dicen, bueno, que Dios es amor, es verdad, pero no entienden que el amor de Dios lo obliga a ser justo. Él es justo, por eso dice la carta a los Corintios, primera Corintios capítulo 13, que el amor no se goza en la injusticia, sino en la verdad. Y esa es la verdad, ese es el carácter de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Entonces, si la maldad está en el mismo ser humano, entonces el ser humano debe pagar con su vida su maldad. Ahora, ¿cómo entonces el ser humano va a ser libre de eso? ¿Cómo el hombre se va a escapar, a salvar de esta ira, de esta condenación que está, de ese dominio que tiene por hacer su propia voluntad y no la de Dios? En el mismo capítulo 3 de Génesis, Dios nos dio la esperanza. En el verso 15 de este capítulo 3 de Génesis, nos narra lo siguiente. Léelo, por favor. 3:15. 3:15 de Génesis. Dice ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Él hace una promesa importante. Él promete levantar a un hombre, a un ser humano, alguien que desciende, como dice, un descendiente de la mujer, una semilla. Y él dice, va a poner enemistad a la simiente o al descendiente de la serpiente con la descendencia de la mujer. Y aquí ocurre algo interesante. Dice que ambos se van a herir, pero no son heridas simples, ¿no? Porque no piensan que, bueno, habla del calcañar, habla del talón como una herida simple, no. Son heridas mortales, ¿sí? Ambas heridas son mortales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una lucha entre dos fuerzas, ¿sí? La una sobre la otra. La simiente de la mujer, que es un ser humano, venciendo a la misma serpiente, representada en esa simiente de la serpiente. ¿Cómo se mata a una serpiente? En la cabeza. Un solo tajo, un golpe certero en la cabeza de cualquier serpiente, esa serpiente es muerte instantáneamente. ¿Sí? Ahora, pero la serpiente va a herir mortalmente al ser humano, a este ser humano, ¿sí? Y este ser humano morirá. Ahora, ¿cómo entendemos esto de aquí? Esto lo entendemos entonces en la persona del Señor Jesucristo. Esto se cumple en ese momento cuando el Señor Jesucristo está siendo crucificado allá en el Gólgota. El Señor Jesucristo tuvo precisamente esa lucha entre Él y la maldad. O sea, hubo esa lucha ahí. El Señor Jesucristo murió y también fue vencida la maldad. ¿Cómo fue vencida la maldad? Al tercer día Cristo resucita entre los muertos. Maravillosa noticia. ¿Y la serpiente resucitó? No, porque murió.
Pero en cambio Jesucristo resucitó y de esa forma el ser humano puede alcanzar la libertad para no ser desobediente, para no vivir bajo la maldición del pecado, sino que ahora tenga la oportunidad de vivir la vida de Cristo, y Cristo vive en él para que pueda ahora obedecer la voluntad de Dios con toda alegría. O sea que Cristo tomó nuestro lugar de pecado, Así es. murió por nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros. Correcto. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:21. Bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Es que ahora la única manera que podemos ser salvos, porque aquí venimos a la pregunta, ¿cómo podemos ser salvos? Sí. La respuesta es teniendo a Jesucristo en su vida. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante es saber que la muerte, el pecado, la muerte eterna que nos esperaba, nosotros pudimos ser salvos, liberados, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Qué interesante es saber que ahora permitirle a Él que sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Y si lo amamos, de guardar los mandamientos, vamos un día a estar eternamente y para siempre disfrutando de su presencia. Y esto comienza en el momento que la persona se rinde a la voluntad de Dios. ¿Sí? El momento que la persona reconoce de su condición, entiende que él ha pecado. Y pecado no es simplemente hacer algo malo, sino entender que hace lo malo porque es malo, porque su naturaleza lo impulsa a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios y no lo que realmente Dios dice y desea. Es más, tan perversos somos que nosotros queremos acercarnos a Dios con nuestras propias fuerzas, es decir, queremos adorar a Dios a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de entendimiento. Y eso es lo que pasa con las religiones. Por eso es que muchas personas quieren llegar a Dios a través de imágenes, vírgenes, otros quieren hacer obras buenas para llegar a Dios, ¿verdad? Pero, ¿saben? Dios no lo acepta porque Él es el que pone los términos, pues. Él es Dios, no nosotros. Él es el que puso la forma correcta de llegar a Él. Por eso es que Él dice, el Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a llegar a la presencia del Padre sino por medio del Señor Jesús. Es que por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Dice su palabra para que nadie se gloríe. Así es. O sea, no hay religión, no que yo soy bueno y que yo me voy a salvar. No, no es así. Solo Jesucristo es el puente, es el intermediario entre Dios Padre y nosotros. Amén, así es. Ahora, ¿y cómo usted se apropia de esa salvación? ¿Cómo usted se apropia? El Señor Jesucristo fue muy claro. Cuando Él comenzó su ministerio terrenal, Él le dijo a la gente que está registrada en el Evangelio de Marcos capítulo 3, dice: arrepentidos y creed el Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios. Y el Evangelio no es otra cosa que el mensaje de Dios para todas las personas. El ser humano está en contra de la voluntad de Dios, tiene una naturaleza que es contraria a la voluntad de Dios y necesita ser librado, necesita ser sanado, necesita ser salvo de esa maldad que lo gobierna y de las consecuencias de la ira justa de Dios, y cómo dice que debe arrepentir. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es, ahora, no es que tú tengas que hacer
no es que tú tengas que hacer penitencias, no es que tú tengas que hacer buenas obras, no es que tú te vas a, tú mismo te vas a liberar, no. Arrepentimiento significa simplemente que tú renuncias a todas tus filosofías y creencias porque están completamente erradas, están completamente equivocadas, y ahora aceptas lo que Dios dice, quién es Él y lo que habla de Él y su registrado en su palabra. Es Él el que transforma a las personas, no somos nosotros, no podemos porque somos incapaces de hacerlo. Entonces, una vez que usted se rinda a los deseos de Dios, se rinde, esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios dice que Él derrama su espíritu para transformarlo, hacerlo nueva criatura, para que ahora usted pueda desearlo únicamente a Él en Jesucristo. Lo hace nueva criatura. Y no solamente nueva criatura, María, sino que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 que Él le da potestad de ser Hijo de Dios. Y eso es lo más maravilloso que puede haber Amén. en este mundo, ser hijo del Dios Altísimo. Por Él mismo, no porque lo diga algún religioso o alguna entidad religiosa, sino Dios eterno. Así es, y es algo muy importante que tenemos que tener claro, no todos somos hijos de Dios, solamente al que ha reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador, a Él se le ha constituido ser el Hijo de Dios. Es muy importante cómo poder tener esta salvación. Es muy necesario tener una convicción de pecado, de arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro, él predicaba sus primeras predicaciones delante de 3,000 personas, muchos lo escuchaban y se compungían en su corazón. Y Pedro les dijo a ellos: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muy importante el reconocer que hemos pecado y apartarnos del pecado. El ser salvo no es solo repetir una mera oración, Así es decir, sí, Jesucristo, te reconozco y ya soy salvo y puedo vivir como yo quiera. No es así. Definitivamente cuando uno viene a la luz, cuando uno viene a Cristo, es cierto, hay un arrepentimiento y le oramos al Señor y lo reconocemos como nuestro Señor, pero de ahí viene el cambio de vida, ahí vienen nuestros cambios de actitudes, ahí viene nuestro cambio de manera de pensar. Eso es arrepentimiento, volverse. Dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Mi hermano, si usted este tiempo en el Evangelio y usted cree que es salvo, pero aún sigue con sus costumbres, con sus hábitos y no los puede dejar, pues es bueno reflexionar si realmente ha sido salvo. Usted es salvo cuando usted ha venido con un corazón arrepentido del pecado del ayer, de lo que usted hizo, y le ha permitido a Jesucristo que sea el Señor de su vida. ¿Sí? Cuando Jesucristo es el Señor de su vida, toda su vida va a cambiar, va a tomar otra dirección. ¿Sí? Es importante pues tener eso muy, muy presente. Así es. Y esa salvación está dispuesta a cada momento, a cada instante. Usted, mi querido amigo que escucha, el que debe de rendirse a la voluntad del Dios verdadero y vivo y dejar a un lado su religiosidad, su autoengaño, su autogobierno, y venir a rendirse al único y verdadero Dios. Y como acabamos de escuchar en la Escritura, está en Hechos 3, verso 19, que el producto del arrepentimiento es el perdón de Dios, y eso es vital para cualquier persona. Tener paz para con Dios solamente por medio de Jesucristo, no las religiones, porque las religiones son humanistas, las religiones son centradas en el orgullo del hombre y no en Dios. Usted, querido amigo, amiga, joven, jovencita que
escuchando, que también que de pronto dice que es cristiano, pero lleva una vida que no refleja al Cristo de la gloria. Usted tiene que tener muy claro que si usted y Cristo no son uno, usted va a tener que pagar por sus pecados en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tiene que hacer justicia. Está establecido para que los hombres mueran una sola vez y luego viene el juicio. Y el juez es el mismo Señor Jesucristo. Él es el juez de los vivos y de los muertos. Y si usted pues continúa en su actitud, pues dice la Escritura que su corazón será cada vez más endurecido, es decir, será más insensible a la Dios del único verdadero Dios, de aquel que es tanto su juez, pero también puede ser su libertador y su salvador. Y Él quiere que usted se arrepienta y conozca la verdad y permanezca en esa verdad que es en Jesús, su palabra. Y esa verdad lo va a hacer verdaderamente libre. Esa verdad es lo que le va a librar a usted de ese corazón orgulloso y esa actitud y de todas las consecuencias de sus propias maldades. Venga Cristo pronto, no tarde. Arrepiéntase hoy mismo y reciba el perdón de Dios, la salvación de Dios, creyendo no solamente que Dios resucitó al tercer día, sino que ahora Jesús debe ser y es el único soberano de todas las áreas de sus vidas. La paz de Cristo. Así es, amigo. Y algo muy maravilloso que quiero recordarle, que dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire esa palabra que dice, de tal manera amó, de tal manera, o sea, algo grandioso, o sea, algo sobrenatural. Él nos amó. Y por ese amor, Jesucristo vino a tomar nuestro lugar. Ahora nosotros tenemos que ser recíprocos a ese amor. ¿Sí? Si usted tiene Cristo, tiene la vida. Amén. En esta mañana hemos hablado de un tema sumamente importante acerca de lo que es la salvación, de qué tenemos que ser salvos y cómo podemos ser salvos. Amén. Y la conclusión es que aquí Jesucristo es la clave. Amén. Jesucristo que es el Señor de su vida. Si usted no se arrepiente de la maldad, del pecado de su corazón, y viene Jesucristo, mi amigo, usted no va a poder ser salvo. Y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, vamos a ser juzgados. Así que es mejor hoy en día decirle, Señor, ven a mi vida, cambia mi ser, no quiero ser así, y Dios le va a escuchar. Así que esperemos que esta pequeña reflexión haya llegado a sus vidas y que transforme sus corazones. Amén, Mariela. Ha sido pues una bendición pues, compartir primeramente la gloria del Señor y que este mensaje alcance las vidas que tanto necesitan. Necesitan al Salvador, al verdadero Salvador, al Salvador verdadero, Jesucristo. El de las Escrituras, no el de las religiones, no el del catolicismo o religión mormona o otra filosofía, sino el único y verdadero Jesús, aquel que dio su vida por usted y por mí, siendo juzgado y condenado por nuestros pecados. Y si Cristo no ha pagado todavía sus deudas, entonces es el momento. Shalom Aleichem. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Amén. Aleluya. Tomando de la fuente que no cesará. Tomando de la fuente que no cesará.